NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. De nuevo con ustedes, amigos, para continuar con una cuestión que San Juan Pablo II tocó, si bien de una manera nos lo va a explicar nuestra invitada Asunción Velilla, que ya va descubriendo muchas facetas de Juan Pablo II, ¿verdad? Sin duda, cada vez más y más amplias, ¿verdad? Y veremos cómo San Juan Pablo II escribió y se preocupó por la cuestión de la ecología en relación con nuestra vocación humana. Y esto es importante, es darle la altura que merece, ¿no? El tema, no dejarlo como algo anecdótico o, no sé, meramente como una especie de obligación civil, ¿no? Sino ir más allá, de una forma más trascendental. Sí. ¿Qué te parece si comenzamos? Tú misma me lo has propuesto, con una oración a la Virgen Santísima, y te gusta hacerlo en latín. Me parece también es ecología del lenguaje. Sí, hermana. Cuidar el lenguaje en todas sus facetas, el antiguo también. Y además es ideal que comencemos pidiendo a la Virgen que nos oriente a esa vocación trascendental como acaba de mencionar. Muy bien. Entonces, Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Pues ya tomando el tema directamente, ¿por qué Juan Pablo II, Asunción, nos habla de la cuestión ecológica? Bueno, tenemos que recordar que en el momento en que Juan Pablo II aborda el tema, lo aborda junto a muchísimos otros temas de carácter social, de esa convivencia del ser humano en este mundo y del tiempo que nos ha correspondido a cada uno de nosotros. En ese momento todavía no existía, no teníamos como esa conciencia de la emergencia ecológica que tenemos hoy en día. Sin embargo, él tuvo como esa perspectiva y aparece como un tema en anuncio y aparece asociado a la vocación humana, a la vocación que él habla con el término, menciona el término de señorío del ser humano en la creación. Este señorío del ser humano en la creación, sin duda, hermana, tiene relación con la cuestión ecológica y se entiende como una vocación, la vocación de cuidar lo creado. Parece como que caiga de su peso, pero es necesario estar recordándolo. Es esas cosas que necesitamos recordar, porque con frecuencia las cosas que nos trascienden, hermana, son sencillas y a la vez tienen tal complejidad y tal hondura que necesitamos recordarlas en sus palabras sencillas, como nos enseñó la Virgen, como nos enseñó María. Porque también esa vocación de cuidar lo creado es participar de la labor del Padre, es imitar su creación, es sentirnos como hijos que le dan la mano y con confianza participan, se sienten señores en su libertad e imitan al Padre. Es recordar que no somos dueños de la creación. O sea, el señorío, claro, se suele hablar del ser humano, la persona humana como rey de la creación. ¿En qué sentido rey? Atención, no de que tenemos derecho de abusar, lo decíamos en alguna otra ocasión, sino de qué bonito el verbo cuidar. Es un verbo que emplea mucho el Papa Francisco y esto me gusta siempre cuando se despide
de un grupo así, dice que la Virgen nos cuide. Es muy bonito. Pues lo mismo que nosotros somos cuidados por el Señor. Somos cuidados por nuestra madre en los primeros 9 meses de nuestra existencia y bastantes más después, cuidados con tal mimo. Pero un mimo que ya ha puesto el Creador en todo lo que nos rodea, en toda nuestra forma de funcionar. Nosotros mismos somos un museo vivo de cuidados. O sea, tenemos ¿cómo decirte aquí? Las pestañas y las cejas que cuidan nuestros ojos. Tenemos nos dice un autor con mucho humor, ¿no? Un autor espiritual, el padre Alonso Rodríguez, para cuidar el silencio tenemos una doble muralla que son los dientes y los labios. Tenemos 2 oídos para escuchar más que hablar y una sola lengua. En fin, pensemos más en cómo hemos sido creados, con cuánto amor, y veremos que hemos sido llamados a cuidar también a los demás, a cuidar nuestra relación con Dios, a cuidar la creación misma, todos los bienes que Dios nos ha dado, cuidarlos, no destrozarlos. No abusarlos. Me encanta oír la hermana, es que me hace reír como de alegría. Eso está bien. De alegría porque me hace pensar, uy, la hermana cómo se manifiesta tanto de femenina, en la condición femenina, como de madre. Porque madre, pues de alguna manera todos somos madres en ese sentido del cuidado. También cuando un hombre expresa de tantas formas el cuidado, las iniciativas relacionadas con el cuidado, también se comporta como madre y como padre. Es verdad. ¿Sabes lo que estaba pensando? Queríamos poner hoy ejemplos, lo habíamos prometido, Sí. Del cuidado. Bueno, en las comunidades de los Andes, allí en Perú, donde pues la Fundación Prodain, por ejemplo, trabaja desde hace más de 40 años, y recuerdo que, bueno, había muchas comunidades, desgraciadamente todavía las habrá, donde la población, todo el pueblo, a lo mejor un pueblo de 200, 500 habitantes, la mayoría todavía tienen tuberculosis. ¿Por qué? Porque el agua que les llega de un manante, pero que está toda infectada porque ahí beben los chanchitos por el camino, la infectan y tal, y las personas se lavan con esta agua, pues sin tener a lo mejor útiles de aseo, beben esa agua sin hervir, en fin. Entonces también es muy bonito que los misioneros también hayan llevado, por ejemplo, se hayan preocupado de ayudar a llevar conductos de agua potable desde un manantial limpio, ¿no? Para las personas. Esto forma parte también, ¿no? O cuántas veces las misioneras pues ayudan a enseñar a las mujeres también pues a cuidar las cosas en el sentido de saber aprovechar los recursos, y muchas otras veces los misioneros aprendemos de la gente a cuidar. Así es, aprendemos de muchísimos ejemplos de ellos. Yo no tengo esa experiencia, hermana, Claro. que usted habla de la misión, pero sí de estar cerca de campesinos en los Andes, y ellos que son tan agradecidos, cualquier cosa que uno puede ofrecerles, la agradecen tanto, incluso algo que para uno pues sería como normal, el saludo, ¿no? Eso también es una forma de cuidar, ¿eh? Sí. De imitar a Dios. Es Sin el agradecimiento, duda, la delicadeza sin con el duda, prójimo. Sin duda. Y por ahí comienzan a darnos una grandísima lección. Muy bien dicho. Así Comienzan a darnos una grandísima lección, de tal manera que uno se siente muy afortunado. Tengo aquí algunos ejemplos, Adelante. hermana, como que nos hemos derivado Sí, hacia pero los ejemplos están bien para nosotros, cosas que no se nos han ocurrido para cuidar más nuestro entorno, pues. Son ejemplos sencillos. Están tomados tanto de algunas experiencias con campesinos en los Andes, como de jóvenes estudiantes de su bachillerato en una ciudad, en colegios públicos. Por ejemplo, estos primeros que tengo aquí son de jóvenes de colegios públicos. Y algunos de ellos decían, pues uno cuando llega a casa se lava las manos y lava de paso los platos. Eso me parece que es un consejo, pero buenísimo. Es decir,
lo entendemos, ¿no? Como saber aprovechar estos recursos, no como algo que, bueno, como abro la llave y está a mi disposición, dejo que corre el agua, no, Sí. sino que doy gracias a Dios por todos estos medios y entonces los uso de forma racional. Claro, entonces fíjese, es bonito, Sí. es bonito cuando Sí. hablamos de los lavaplatos ecológicos y tal, pues ahí tienen las manos humanas lavándose mientras cuidan algo para todos y optimizan el uso del agua. Muy bien. Tengo otro ejemplo, es evitar encender la luz. Sí, todos Sin podemos necesidad. decirlo. Sin necesidad, claro, porque si uno no ve y se va a tropezar, pues No, evidentemente... y luego también tiene que cuidar su vista. Claro, pero aquí este ejemplo yo quisiera contextualizarlo. Sí. Entonces se da en un salón de clase, en una aula. Llega el profesor, un aula que tiene pues ventanas en ambos lados, pero en este lado las tiene más bajitas y allí altas. Llega el profesor y las luces apagadas. El profesor enciende la luz y los chicos que están aquí donde reciben menos luz dicen, no, pero si no hace falta. ¿Están seguros? No, no hace falta. Y claro, llama la atención porque son jóvenes de escasos recursos, que son muy cuidadosos en su hogar y que llevan eso también a donde de pronto se puede usar con más, Sí, te en entiendo. mayor abundancia. Ujú. Tampoco hace falta. Cuidemos en todo Una lección, lugar. Ujú. Después hay otros ejemplos, ¿no? Cómo se inventan modos de recoger el agua de la ducha Claro que para sí. descargar después el inodoro. Claro, ¿Verdad? pero por supuesto. Todas esas por cosas, supuesto. como pues bueno, muchos de ellos naturalmente no tienen agua caliente. Ujú. Pero otros que la tienen, pues de todas formas han adquirido el hábito de ducharse con agua fría, que es muy saludable. Además es rápido, ¿verdad? No, es rapidísimo. Esto no te quepa duda. Funciona a la más no poder. Y tengo alguno más, hermana, como para acabar estos que, Sí, que sí. yo anoté aquí. Me parece muy bien. Y volvemos a los campesinos, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, el agua está canalizada para algunas casas y tienen esa fortuna de tal manera que la aprovechan al máximo. Por ejemplo, debajo del lavamanos, pues no hay una tubería que la vuelva a expulsar, no. Hay un balde donde se recoge el agua. Muy bien, muy bien, muy bien. Y se vuelve a utilizar en algo, como tú dices, pues eso para vaciar el inodoro o cosas así. Sí. O sea, cosas que van a ser útiles. Te voy a decir algo que quizás nunca hubieras imaginado. A ver. Estuve en una, y me gustó, me hizo mucha gracia. A ver, lo explico brevemente. En una exposición, bueno, sobre justamente estos recursos naturales. Y resulta que era un proyecto que ya habían puesto en marcha en Chad, en África, y es el biogás. No sabes lo que es, ¿verdad? A lo mejor Pues sí, imagínate, me suena un imagínate. poquito. Cuénteme. Bueno, Cuéntenos. pues es simplemente descubrieron que una cosa que es desde hace muchísimos siglos se Sí. sabe que de hecho así se hacen los abonos, con los excrementos de animales y tal, y por qué no también humanos, poder hacer abono. Bueno, pues no solo esto, sino que estos excrementos era canalizarlos a una especie de, ¿cómo diríamos? A un tanque de cemento subterráneo. Ujú. Entonces iban a parar y herméticamente cerrado, de modo que, claro, genera un gas. Sí. Bueno, pues con ese gas encendían las bombillas, preparaban la comida. Impresionante. Y, pueblos muy aislados donde no tenían para nada, podía llegar la luz eléctrica por otros conductos, no tenían dinero para instalar placas solares ni nada. Bueno, pues mira tú qué cosa más sencilla, diría yo. O sea, me hizo pensar. Yo no digo que en todas partes haya que implementar esto, pero sí me hizo pensar cómo nos espabilamos, entre comillas, además cuando hay pobreza y tenemos que utilizar, como tú has dicho, al máximo los recursos que tenemos, ¿no? Y el Señor nos enseña esto en la creación, a dar gracias y a valorar todo lo que nos da. Pero ¿por qué decimos que la protección del medio ambiente es una cuestión ética? Pues fíjese que con estos ejemplos que hemos dado, creo que podríamos ilustrarlo. Vamos a ver si sabemos hacerlo. Hemos dado ejemplos de cuidado, ¿verdad?
de protección del medio ambiente, que en un término como tan habitual y que también decíamos como maternal, pues sería el cuidado. Cuidado en vistas a compartir, porque la creación no es solo para mí y mi familia y mi entorno, es que es para todos. Es para todos y es, pues yo diría, es para gloria de Dios, es Muy porque bien es dicho. bella, es porque es hermosa, Claro que sí. es porque además de sernos necesaria para vivir, para sobrevivir, es una gloria, Así es. es una belleza, es un deleite. Si recordamos nuestra infancia, iremos recordando las oportunidades que teníamos. Si habíamos nacido en el campo o si habíamos nacido en la ciudad, pues en la ciudad es un poquito más complicado, pero las oportunidades que teníamos de descubrir, admirar y sorprendernos de la belleza, Claro que sí. de la creación. Entonces, claro que es una cuestión ética, porque todos los seres humanos estamos llamados, esa es la vocación humana, estamos llamados a cuidar esa belleza y a compartirla con los demás. Cuando uno tiene algo que le parece hermoso, tiene un impulso también de compartirlo, ¿no? Sí. Tiene un impulso de compartirlo, porque si no lo comparte, pues al final como que se va desgastando eso y también se vuelve contra uno mismo, se desgasta uno mismo. Tiene un impulso de compartirlo. De la misma manera, cuidamos, compartimos. San Juan Pablo II, ¿recuerda usted? Creo que me corrige, por favor. No sé. En su primera Eucaristía habló de abrir las puertas a Cristo. Ah, sí, sí, sí. Eso Incluso- incluso fue, ni siquiera en la Eucaristía, fue cuando él se presentó. ¿Recuerdas? Ahí en la ventanita de la Iglesia del Ahí en la Vaticano. ventanita, todavía con la sorpresa que le había dado el Espíritu, ¿no? Sí. De decir, ahora, obispo de Roma, ahora... Entonces él habló y siguió repitiendo la idea de abrir las puertas a Cristo, incluso de sacarlas de sus goznes, quedemos abiertos. Digamos que todos los seres humanos, que también somos puertas que se pueden abrir al cuidado, a la convivencia, al otro, pues tenemos como esa bisagra ética donde se sostienen esas puertas nuestras. Abrimos o puede ser que optemos por cerrar. Abrir significa abrir a la libertad y a la dignidad e implica lo que dijo también en esa oportunidad el Papa Juan Pablo II, implica superar el miedo. No teman, no tengan miedo. Abran las puertas. Al Redentor. Al Redentor, a la creación, a su cuidado, a su labor de imitar a Dios, cuidando, trabajando por el cuidado, trabajando por una vida digna, por una vida en convivencia. Sí. Claro que sí, que esto es trabajar por la paz, como nos dicen las bienaventuranzas. Qué importante, justicia y paz, está todo tan unido. Si no hubiera injusticias entre los hombres debido a nuestro feroz egoísmo, podría haber paz. Pero claro, mientras, y esto lo enseña la doctrina social de la Iglesia, mientras abusemos, acaparemos unos los bienes que son para todos, etc., no habrá paz. Entonces, esto es interesante. Pero nuestro tema sigue siendo la cuestión ecológica, tal como Juan Pablo II la plantea, con una altura de miras que de verdad nos hace a todos mucho bien y nos convence el entendimiento, es decir, nos mueve pues a hacerlo así. Recuerden ustedes, Juan Pablo II, que era un entusiasta de la creación, de la naturaleza, de contemplar la belleza. Él era el que se iba a esquiar cuando estaba incluso como papa y muchas veces las pesadísimas sesiones interminables de recepción de toda clase de personalidades, pues le terminaban desgastando, como Claro, tú dices, claro. ¿no? Y necesitaba encontrarse con las manos de Dios, las manos de Dios que han creado la nieve, está intacta, ¿eh? Ha salido de las manos de Dios fresquita. Ahí nadie lo ha tocado, ¿no? Contemplar una rosa, en fin, respirar aire puro. Todo esto es muy importante, ese contacto con Dios, y en muchos santos lo encontramos así. También pasa por una contemplación de la creación, siempre distinguiendo que no es una
¿cómo se dice? Un panteísmo de pensar que, claro, veo el mar y el mar es Dios y yo soy Dios y todo es Dios. No, teniendo este sentido precioso del Creador que nos regala a nosotros mismos y nos regala nuestra casa, que es el universo. Es un don, es un regalo, ¿no? Y volviendo un poquito al ejemplo del Papa Juan Pablo II, cuando pues ya uno estaba en ese agotamiento de toda esa labor que usted menciona, hermana, y hacía su escapada a la nieve, a esa belleza, y además a la otra belleza, ¿no? El mismo cuerpo humano que descansa cansándose físicamente. Buenísimo. Y que descansa de esa fatiga intelectual y Sí, de señor. otro tipo de fatigas, pero entonces esa necesidad como de cansarse físicamente o de sentir también el vigor. Sí. Porque sabemos que cuando comienza a ser papá era un hombre joven, lleno de vigor. Y deportista, ¿eh? Sí. Y entonces que necesita sentir ese vigor, esa fuerza que cada uno también tiene en su cuerpo. Y que ha sido creado, yo esto lo digo cantidad de veces porque lo experimento en mí misma, no nos ha creado Dios para estar permanentemente sentados. No. Es una de las cosas que nos sucede a las personas de las ciudades, Sí, es a la vida sedentarias. más sedentaria. Ni para ir en auto a comprar el pan o el diario, si puedo ir caminando. Es que ya llegamos a adoptar unos géneros de vida que no son saludables y que me parece que también estamos llamados en esa vocación humana a tener en cuenta para qué Dios me ha creado. Es decir, si me ha creado también para cansar mi cuerpo, pues que no sea yo tan perezoso. Por eso es tan importante, hermana, en los jóvenes, en los niños y en los Claro. jóvenes y adolescentes la práctica del deporte. Totalmente. Es tan importante. Y no estar ¿verdad? apoltronados delante del televisor. Claro, porque además, bueno, ahí yo voy a mencionar a Aristóteles en Muy latín. bien, como en buena latín. filósofa. Mens sana in corpore sano. Una mente sana está en un cuerpo sano y el cuerpo sano necesita gastar esa energía de la que está provisto, ¿no? Provisto y además para hacer el bien, es decir, para producir, para todo, para descubrir todas las cualidades que tiene. Sí, entonces el deporte, por ejemplo, también es una bisagra ética para abrirnos a nuestras capacidades también físicas, para compartir esas capacidades y para gastarlas en nosotros mismos, en ese cansancio físico, en ese esfuerzo de reconocimiento, y que a veces ese cansancio físico y esfuerzo es una manera de gratitud, de dar las gracias por poseer el vigor, la fuerza, un Claro, cuerpo sano. Claro, es conservar lo que Dios me ha dado, en ese sentido, ¿no? Sí. No maltratarlo, dejándolo pues descuidado, ¿no? ¿Qué hago yo con mi vida? En todos los estratos, estamos hablando de la vida espiritual, en primer lugar, pero pues cómo separar la vida ética, la vida física, cómo usamos todo lo que Dios nos ha dado, incluso a nosotros mismos. Si quieres continuar un poquito, esta vocación de señorío que tenemos sobre la creación y su bisagra ética tiene ejemplos en la Biblia. O sea, ¿la podemos contemplar en la historia de la salvación? Sí, nosotros habíamos anotado aquí algunos, ¿verdad? Es decir, esta vocación de señorío, de cuidado de lo que Sí. nos ha sido dado, un don, un regalo hermosísimo. Esta vocación de considerar que cada uno de nosotros puede abrir las puertas y que esa posibilidad de abrirlas está anclada sobre una bisagra que permite su giro, vamos a decir, para abrir, ¿verdad? Abrir y cerrar en cada caso necesario. Sí, Hay que decir no muchas veces, como Claro. aquel canto, ¿no? Pum, pum, ¿quién es? Entonces hay una canción así que dice, Sí. cierra la muralla, abre la muralla. Tengamos claro que no tenemos que estar abiertos a todo, como también nos quieren vender. Estar abierto no. al bien, ¿no? En serio, Sí, es No que está de más me ha hecho decirlo. recordar algo que mencionábamos, pero vamos a seguir con lo de abrir Sí, queda y nos poco vamos tiempo. al Antiguo Testamento. Adelante. Vea, lo que hemos recogido aquí, ¿no? Vamos a recordar
Cristo, estamos en el Antiguo Testamento. Todavía no había nacido. Dios abre y el pueblo tiene que confiar en que va a salir de la esclavitud de Egipto. Tiene que dejar esas costumbres arraigadas que tenía. Sí, y que a veces le cuesta porque uno puede estar en una situación que sabe que debe de superar, pero a veces es más cómodo, esto es tremendo, a veces es más cómodo estar sometido a la esclavitud que hacer el esfuerzo de la libertad. Muy bien. Dios abre para salir de la esclavitud de Egipto. Dios abre el Mar Rojo para que cruce a pie seco el pueblo elegido. Dios invita a persistir en el camino, esos 40 años dando vueltas en el desierto, lo que pues, claro, nos dicen, no, podían haberlo hecho mucho más rápido. No, 40 años dando vueltas, vacilando, quejándose, pidiendo alimento, recibiendo el maná, quejándose de que, ay, otra vez esta, en fin. Pero Dios abre, persiste, castiga también, recordemos los castigos que hay ahí. Castigos medicinales, castigos para mejorar. Y mantiene abierto hasta llegar a la tierra prometida. Que emana leche y miel. Una tierra que también están llamados a cuidar, a defender, también con su propia obediencia a la ley de Dios. Es la mejor defensa. Que es la libertad. Y que reconocerla nos cuesta tanto. Pero es que es una semilla hermosa que creo yo que todos tenemos en nuestro corazón. Qué lástima. Esto es como las fiestas de los niños. Se termina cuando está más interesante. Pues sí, por lo menos a los niños cuando ya se van entusiasmando. ¿Sí o no? Hay que marcharse. Así es. Pues nos ha ocurrido lo mismo hoy. Estamos hablando de Juan Pablo II y de cómo él, desde qué altura ve la cuestión ecológica como la vocación humana del cuidado a todo nivel. Reflexionemos sobre esto y en nuestra vida veamos cómo podemos mejorar. Sí, Adiós. Como todos somos señores, tenemos ese señorío, esa libertad. Sí, Dignidad. ejerzámosla. Claro que sí. De esto se trata. Muchas gracias, Asunción Velilla. Muchísimas gracias, hermana Carmen. Muchísimas gracias.